Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 1 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Estados Unidos empieza el año como lo terminó, con la administración parcialmente cerrada y con 800.000 funcionarios fuera de su trabajo y fuera también de su sueldo. Están suspendidos de empleo y sueldo hasta nuevo aviso. Es la tercera vez que le ocurre a Donald Trump en un año. A lo largo del año pasado, ya 2018, tuvo dos government shutdowns, que es como se dice en inglés, y este ha sido el tercero que lo ha empalmado ya con el año 2019. Y ya se sabe que cualquier cosa que suceda con este hombre se magnifica hasta el paroxismo, porque esto de los cierres de la administración en Estados Unidos no es que solo le hayan ocurrido a Donald Trump, sino que vienen ocurriendo desde hace tiempo. Habría que remontarse pues a los años 80 del siglo pasado. La administración estadounidense es la federal, estoy hablando. Ellos tienen administraciones también y muy grandes, en muchísimas, por supuesto, en los estados. Bien, solo lo que está cerrado es exclusivamente la federal y la cosa podría empeorar. Podrían interrumpirse más servicios públicos en un plazo relativamente corto. De no resolverse las diferencias entre el presidente y el Congreso de cara al presupuesto de este año, que es lo que ha dado estas diferencias, son las que han dado lugar a este cierre de la administración, a este government shutdown, pues la situación podría complicarse de verdad, especialmente en Washington, que es una ciudad que vive de esa administración, de la administración federal, una ciudad de funcionarios, como todo el mundo sabe, y especialmente lo saben en los Estados Unidos. Eso en el corto plazo, claro. En el largo plazo, situaciones como esta podrían ser incluso, o convertirse incluso, en algo común. El gobierno federal gasta demasiado en demasiadas cosas y esto podría llegar a derivar en que al final no haya dinero para todo. Antes de nada me gustaría felicitaros el año nuevo que empezamos hoy mismo. La Contra, por supuesto, tiene programa año nuevo. No sé cuántos programas habrá frescos hoy, pero vamos, creo que este será de los poquitos. Pero los oyentes habituales ya sabéis que a mí me gusta hacer programa todos los días del año y los días que no lo hago es porque simplemente no puedo, porque me es materialmente imposible. Hoy no me era materialmente imposible, así que pues he preparado un programita de actualidad, como siempre, que es de lo que trata La Contracrónica. Bien, dicho esto, supongo que habréis oído hablar del cierre de la administración en Estados Unidos, del government shutdown este del que os hablaba hace un momento. No es la primera vez que sucede, no es la primera vez que le sucede a Donald Trump y tampoco es la primera vez que sucede en los Estados Unidos. A Donald Trump le ocurrió ya, creo que fue en el mes de febrero y después posteriormente en abril, una cosa así, y ocurrió en el pasado, ya en tiempos de Reagan. Le pasó también a Clinton, a Reagan, lo leí el otro día, creo que se le habían cerrado la administración 3 veces, en el 81, en el 84 y en el 86, una cosa así. Luego se la cerraron también a Clinton en los años 90, creo que entre el 95 y el 96. Y bueno, hace 5 años, de esta nos acordamos todos, yo me acuerdo a la perfección, en el año 2013 fue Obama el que tuvo que lidiar con un government shutdown. Además de aquellas se habló bastante en aquel momento, y se habló mal por el Congreso. Lo recuerdo a la perfección. En aquella ocasión fueron 15 días. Lo recuerdo, estaba yo en el periódico y tuve que llevar algunos reportajes sobre el tema y es cuando me estudié esto de los cierres de la administración que lo descubrí yo entonces. Claro, cuando el cierre de la administración de Clinton, pues yo era un estudiante universitario y no me dedicaba a estas cosas, pero con Obama pues ya no, me dedicaba al periodismo y pude estudiar esto. No lo entendía al principio porque aquí en España cuando un presupuesto expira pues se prorroga y pueden estar prorrogando un presupuesto durante años y años sin demasiados problemas. Es decir, un empleado público jamás deja de cobrar pase lo que pase. Mientras se siga recaudando impuestos, el empleado va a cobrar porque se va a prorrogar ese presupuesto. No es así en los Estados Unidos. Ni a nivel federal ni a nivel estatal. En el momento en que un presupuesto queda cerrado, queda expirado, mejor dicho, a partir de ahí o se han asignado nuevas partidas o los servicios públicos se interrumpen. En aquel entonces, en 2013, me llamó mucho la atención y lo estudié un poquito más a fondo. Esta vez lo único que he hecho es refrescar lo que ya estudié en su momento, en 2013. Bien, en aquel entonces, ya digo, fueron 15 días los que cerró el gobierno estadounidense. Al final la cosa se solucionó. La Cámara Baja en aquel entonces la controlaban los republicanos
Y al no ponerse de acuerdo en el presupuesto federal de 2014, si mal no recuerdo, pues se decretó el shutdown. La prensa, al menos la española, que es la que más controlada tenía yo en aquella época, puso de chupa de domine a los congresistas republicanos. Lo recuerdo a la perfección. En especial a Ted Cruz, que luego se presentaría como a las primarias del año 2016, claro, se tuvo que medir, entre otros, con Donald Trump, y les puso, casi lo peor del mundo. Que no podía ser, que habían conseguido parar los Estados Unidos solo por unos pequeños detalles, que su intención era hacerle daño a Obama. Digo Ted Cruz porque es el que se enfrentó con Obama con mayor entusiasmo y mayor entrega. Esta vez, no tan curiosamente, se han invertido las tornas. Ahora los malos ya no son los congresistas, sino el malo es Donald Trump, que es que, claro, insiste en pasar un capítulo de gasto y la Cámara hace su trabajo y se lo impide. En aquel entonces, en 2013, los malos eran los congresistas. Digo, el tono general de la prensa estoy hablando. Claro, esto es un drama, a fin de cuentas. Es un drama porque son, como os he dicho al principio del programa, son 800.000 empleados a los que afecta directamente, que se quedan sin cobrar y se quedan naturalmente sin sueldo. Al parecer, según he leído, pues los envían a casa con una carta en la que pone algo así como soy empleado federal y para que se la entreguen al banco, supongo que para que les aplace el pago de la hipoteca y estas cosas, el pago de la electricidad, el teléfono y demás, porque en principio cuando esto acabe, pues volverán a trabajar y volverán a cobrar. Hay otros que siguen trabajando a pesar de que no cobran, como es el caso de los controladores aéreos. Bien, toda esta historia del cierre gubernamental se desencadenó el pasado día 20 de diciembre. Desde entonces, es decir, han pasado ya más de 10 días. La Cámara de Representantes se negó a aprobar el presupuesto este año después de varias semanas negociándolo entre demócratas y republicanos. A pesar todo de que hasta pasado mañana, si el 3 de enero, estamos allá uno, se constituye la Cámara, el nuevo Congreso se constituye en las cámaras y, como bien sabemos, a partir del 3 de enero los demócratas tendrán mayoría en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes. La constitución del Congreso se hace 2 meses después de las elecciones de medio término. Sí, justo, pues fueron el 6 de noviembre, creo recordar, pues estas serán el 3 de enero. Bien, la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué lo han hecho? Que concretamente, para llegar a este extremo de dejar a 800.000 personas sin cobrar, tiene que ser algo muy gordo, ¿no? Bien, pues lo han hecho porque Trump quería que se incluyese una partida de 5.700 millones de dólares para levantar el famoso muro con México, que era una de sus promesas electorales, desde luego la más sonada y la más famosa de todas. Yo creo que si preguntamos a un niño de 10 años, casi en cualquier parte del mundo que nos hable de Donald Trump, nos va a decir seguro, ese es el que quiere hacer un muro. No sabrá muy bien exactamente dónde. Digo, estamos hablando de no Estados Unidos, pero de lugares perdidos del mundo. Dirán, el que quiere hacer un muro con México, a pesar de que no sería capaz ese niño de colocar a México en el mapa. Pero bueno, es la promesa por antonomasia. A Trump se habla de él y automáticamente a uno se le pone el muro con México en la cabeza. Es perfectamente razonable que antes de que se acabe su primer mandato quiera al menos ponerse a construirlo y entregar algo a sus votantes. Es decir, que dentro de un año, cuando ya arranque la campaña electoral, y es previsible que Trump opte por la reelección, tenga algo que ofrecer a sus futuros votantes. Bueno, yo os prometí todas estas cosas, os he entregado más empleos, estoy recuperando América y además, recordadlo, os prometí un muro y el muro se está construyendo. Claro, ese muro cuesta mucho dinero. Aquí lo hemos hablado en un montón de ocasiones, desde que estaban en campaña electoral allá por 2016. Aparte de sus dificultades múltiples, geográficas sobre todo, porque es larguísimo, son 3.000 kilómetros, que aunque quiera hacer solo una parte, que quiera hacer 500 kilómetros, estamos hablando de una cantidad de dinero importantísima. Los muros esto no es las murallas de Ávila. Los muros de hoy en día, como la valla que hay entre Ceuta y Marruecos, son de alta tecnología. Y la tecnología es cara. Claro, aunque aquí lo propio, más que construir el muro, quizás sería decir completar el muro, porque en parte ya está construido y en plena operación. Que se lo digan a los habitantes de Tijuana, por ejemplo, que lo tienen delante de sus narices todos los días. Bien, pues los demócratas se han negado a aprobar esta partida. Dicho que no, y hay algunos republicanos también, por supuesto, y han dejado que expiren los presupuestos de 2018.
Como os decía, que aquello no es España. Bueno, España o cualquier país europeo. Si un presupuesto expira, no se prorroga indefinidamente. Automáticamente las partidas quedan terminadas y como no hay partida nueva para pagar a los, a los empleados de los museos, pues los museos se cierran y a otra cosa. El resultado final de este cierre parcial, es parcial, es el 25% aproximadamente, son 9 ministerios y han dejado pues aproximadamente un cuarto de la administración federal parada. Los empleados de estas secretarías, más que ministerios, que son unas cuantas, está Agricultura, hablo de memoria, está también Justicia, está Interior, está la Secretaría de Estado, Transporte, está Hacienda. Eso yo cuando lo leí los ojos me hicieron chiribitas. Esto de que para la Secretaría de Hacienda, el Ministerio de Hacienda, una auténtica maravilla. Bueno, pues todos estos se quedan sin cobrar. Habrá que ver si realmente, si no hay funcionarios de Hacienda, supongo que tampoco tendrán que pagar los impuestos. No lo sé, quizá les compense a muchos estadounidenses tener la Secretaría de Hacienda cerrada y así ahorrarse por lo menos los tramos de impuestos correspondientes a la fiscalidad federal. Pero bueno, esto, insisto, no lo sé. Quizás sea una ventaja y todo que termine cerrando el gobierno. Algunos empleados, como los controladores aéreos, os decía antes, o los agentes de inmigración, siguen trabajando sin cobrar. Y a estos se les pagará, se les reintegrará estos días cuando el government shutdown se termine, que puede ser dentro de un día, 3 días, 15 días o 20 días. Creo que el mayor cierre de la administración ocurrió, no sé si en los años 80, por ahí, que se cerró durante un mes, una cosa así, pero vamos, que nunca ha sido demasiado tiempo. Los empleados han vuelto a su trabajo dentro de un periodo de tiempo prudencial. Es decir, y ya para terminar con esto, si vais a Washington, por lo que sea, por negocios o por turismo, olvidaros de visitar el Museo del Aire y el Espacio, que es tan bonito, que está muy bien, por cierto, bueno, y cualquiera de los Smithsonian, estos que están todos cerrados, todos están en el Mall de Washington, algunos museos están muy bien, la verdad, y lo estarán mientras continúe en curso la batalla presupuestaria, que no lo olvidemos, esta batalla presupuestaria comenzó con una partida de 5.000 o casi 6.000 míseros millones de dólares. 5.700 millones de dólares nos pueden parecer mucho, bueno, y lo son, evidentemente. Es una cantidad de dinero. Bueno, yo con 5.700 millones de dólares en el bolsillo, pues podría montar no un programa de radio, podría montar una emisora, bueno, bastantes emisoras que cubriesen pues todos los países de habla hispana, si los tuviese, y además trataría de que fuesen sostenibles, ¿no? Como sucede con muchas empresas periodísticas que agarran el dinero y a la vuelta de 5 o 6 años se lo han gastado todo y tienen que presentar la quiebra. Bien, 5.000 millones de dólares en nuestras vidas, en nuestras pobres vidas, pues es una cantidad de dinero mareante, pero claro, para lo que Estados Unidos gasta anualmente es algo irrisorio, esa es la verdad. Vamos a ponerlo en perspectiva para que nos hagamos una idea. En defensa, solo en defensa, el gobierno federal gastará en el año 2019 700.000 millones de dólares. Claro, frente a 5.000 millones o 6.000 millones, pues es nada. Tienes más o menos 700.000 millones de dólares, es la mitad del PIB de España, bueno, y 2 veces el PIB de Colombia. Eso es lo que se gasta en defensa. Tienen mantener al ejército. No nos engañemos, es ahí, no en los museos Smithsonian o en los ferrocarriles Amtrak, que por lo visto cerrarán a lo largo de la próxima semana si esto no se arregla, donde se va el gasto federal, en la defensa, en el Medicare y en estas cosas. No es en los funcionarios, entre comillas, de ventanilla, que son los que se han ido a su casa durante estos días. Pero lo curioso del gasto en defensa, concretamente, es que ese gasto no se destina a la defensa de los Estados Unidos, en sentido estricto. Que por lo demás, los Estados Unidos no tienen ningún rival a su altura. Podemos pensar en Rusia, pero no, lo he explicado aquí en más de una ocasión. Rusia desde el punto de vista militar, es una miniatura. Tampoco China, ¿eh? Son enanos militares frente a la potencia de fuego de los Estados Unidos. No porque los estadounidenses sean muy listos, sino porque gastan muchísimo dinero, gastan 10 veces más que los rusos, pues se lo pueden permitir, obviamente. Luego otra amenaza que podrían tener los estadounidenses sería el terrorismo, para defenderse, quiero decir.
Pero bueno, creo que a estas alturas está más que claro que el terrorismo se combate mejor con policía y con buenas secciones de inteligencia que con cazas F-35 y con portaaviones nucleares. También, pero para combatir, por ejemplo, pues al Estado Islámico se ha demostrado que de lo que se trataba era de formar bien a los aliados y de saber exactamente por dónde paraban y de estar bien asesorados. El hecho es que Washington destina una cantidad de dinero asombrosa. Estamos hablando de 700.000 millones de dólares a mantener la hegemonía global. Algo en lo que, por lo demás, tanto demócratas como republicanos están plenamente de acuerdo. En que tienen que seguir siendo el país hegemónico. En esto no hay ninguna diferencia. Pase quien pase por la Casa Blanca. Ni Trump, ni Obama, ni Clinton, ni Jimmy Carter, da igual el que escojamos. En la idea de que el país tiene que estar a la cabeza del mundo con a mucha distancia el segundo, es una especie de consenso. De hecho, si seguimos mirando los datos de gasto en defensa, una de las cosas que observamos es que el gasto militar de Estados Unidos es superior al de los siguientes 12 países por gasto. Sí, miramos los siguientes, pues estaría Rusia, Francia, el Reino Unido, etc. Y nos encontraríamos con que habría que sumar, creo que son 12 o 13, para igualar el gasto de Estados Unidos. Es decir, que si se aliasen todos y les atacasen a los Estados Unidos, en el caso hipotético, pues tendrían complicado vencerles, la verdad, porque además sería una alianza un tanto extraña y no se entenderían muy bien entre ellos. Bien, esa es la ecuación de la política estratégica de Estados Unidos desde 1945 y no ha cambiado absolutamente nada y no creo que vaya a cambiar. La ecuación es básicamente y se resume en una frase: nadie nos puede hacer sombra bajo ningún concepto. Esto, claro, cuesta dinero. Esto no es gratis. Los militares estadounidenses no son superhéroes, están muy bien entrenados, pero sobre todo están muy bien financiados. Es decir, ser el policía del mundo no es precisamente barato. Aquí surgiría otra pregunta, desde luego una pregunta que me he hecho yo analizando este tema. Y es: ¿durante cuánto tiempo Estados Unidos podrá mantener ese ritmo de gasto en defensa? Porque a fin de cuentas el gasto es, los recursos son limitados y el gasto uno elige a qué lo asigna. Teniendo en cuenta que el Estado federal encadena los déficits presupuestarios y engorda la deuda cada segundo que pasa, hay un reloj de la deuda en Nueva York. Si vais por allí lo podréis encontrar. Y es fascinante mirarlo, es casi hipnótico, porque ves cómo va aumentando como si fuese un cronómetro con sus décimas de segundo y sus centésimas de segundo, y vas viendo, pues cómo suben los dólares en tiempo real, mañana, tarde y noche, a todas horas. Teniendo en cuenta esto, se hace más pertinente todavía la pregunta: ¿cuánto tiempo podrán mantener este ritmo de gasto? Los republicanos siempre se erigieron como los contables de fiar. Era uno de sus productos electorales que tenían puestos en el escaparate. Es decir, la gente sensata que venía a cuadrar las cuentas, de los que el americano medio se podía fiar. Los demócratas, por su parte, vendían justo lo contrario. No decían somos unos manirrotos, pero venían a contar que nosotros íbamos a abrir el grifo del gasto porque la sociedad se lo merece. Y además esto va a venir bien porque va a estimular la economía. No siempre es así, no ha habido de todo. Ha habido republicanos manirrotos y demócratas más o menos sensatos, pero bueno, es así como se venden de cara al electorado. Los republicanos controlan la presidencia desde hace 2 años. Desde que Donald Trump llegó al poder, va a hacer justo ahora el día 20 de enero 2 años. Y el Congreso desde hace 8, desde las elecciones de medio término del año 2010. Pues bien, el año pasado, estos mismos republicanos aprobaron una bajada de impuestos combinada con un aumento del gasto federal. Esto sucedió en el mes de febrero, si mal no recuerdo. Lo llevaron todos los periódicos, hasta incluso yo hice un programa sobre el tema. La verdad es que no parece algo muy sensato, si os soy sincero. A mí ya no me lo pareció en aquel entonces.
Parece que estaban tratando de mezclar el agua y el aceite. Por lo que esto podría ir a peor. Porque tanto demócratas como republicanos, como el propio Donald Trump, que está un poco en algún sitio indescriptible entre ambos, ya han arrancado la campaña electoral del año próximo, de 2020, que va a estar especialmente reñida. Eso creo que no se le escapa a nadie. Lo que llevará a nuevos gastos discrecionales propios de las campañas electorales, ya que la fiesta no se detenga. Esto, claro, podría llevar el déficit a niveles estratosféricos. Podría llevárselo al billón de dólares anuales, lo que dispararía, esto es indudable, el pago de intereses de los bonos. Hasta el punto que, llegado un momento, si siguen en este plan, claro, no sería extraño que el primero o el segundo capítulo de gasto del gobierno federal sea atender a esos intereses. Los propios intereses de la deuda. Es decir, la clásica espiral de la que luego es muy difícil salir. Los griegos conocen bastante bien esta situación porque la padecen, y la padecen desde hace muchos años. Es decir, el gobierno empieza a pedir prestado para repagar lo que pidió prestado anteriormente. Así que o suben los impuestos o le pegan un tajo al gasto. No hay muchas más salidas. Lo primero no es popular, eso de subir impuestos, al menos en la medida en que haría falta para salir de una espiral de deuda. Lo segundo tendría que focalizarse en lo que menos votos cuesta. Aligerar, por ejemplo, no lo sé, el presupuesto del Medicare o del Seguro Social en un país cuya población envejece puede ser incluso más impopular que subir los impuestos. No sé, estoy simplemente lanzando ideas al aire. Por lo que nos conduce al punto de partida, que daría el gasto militar, este gasto tan disparatado. Sí, recortar el gasto militar sin comprometer su presencia global y el hecho de que Estados Unidos siga siendo el hegemón indiscutible a quien nadie osa plantar cara. No lo sé, quizá en esa línea vaya el repliegue en Siria. Hice un programa hace unos días sobre este tema. O la nueva política en Oriente Medio. Esta es una política que inauguró Obama y que ha continuado Donald Trump. Es decir, que se acabó la exportación de la democracia y la reconstrucción de países devastados, al menos a costa del contribuyente americano. Y esto, obviamente, va mucho más allá de Donald Trump y del corto plazo. Es una tendencia que tendrá que ir consolidándose. Los recursos, como os decía, son los que son limitados, pueden ir creciendo, pero no en la medida de los deseos de gasto de los gobernantes. Es decir, que en Washington tendrán que ir priorizando los gastos más urgentes. Más urgentes tanto desde el punto de vista real como desde el punto de vista electoral. El de defensa podría mantenerse, claro, pero sin ninguna expansión especial. Es decir que, y esto ya es una creencia mía, una suposición más o menos fundada, que los tiempos de las Coreas, los Vietnam o los Irak han acabado ya y prometen no volver nunca más. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con Jorge de Almería, que tiene una precisión sobre la prisión permanente revisable. En tu programa sobre la prisión permanente revisable has afirmado que no es lo mismo que la cadena perpetua, porque la cadena perpetua no se revisaría, mientras que la prisión permanente revisable sí que se revisaría. Y, sin embargo, esto no es cierto. Las cadenas perpetuas en todos los países del mundo se revisan. De hecho, en Suecia la revisión se hace a los 10 años, en Alemania se haría con 15 años y en Inglaterra se hace con 12 años. Las revisiones, por tanto, son obligatorias. Sin embargo, en España la prisión permanente revisable no se revisaría hasta los 25 años. Es decir, que en España no solo hay cadena perpetua, sino que la cadena perpetua española es muchísimo más grave que las cadenas perpetuas de los países de nuestro entorno. Como has visto, si tenemos en cuenta la revisión, una prisión permanente revisable sería equiparable a 2 cadenas perpetuas inglesas. Y, de hecho,
hay mucho más, porque si un criminal comete un solo delito de PPR, la revisión se hace con 25. Pero si comete un delito de PPR y otro delito aparte, se endurecería y la revisión no se hace hasta los 35 años. Yo con esto no te quiero convencer de estar a favor o en contra de la cadena perpetua, pero te quiero hacer ver que la cadena perpetua y la prisión permanente revisable eh, no solo es exactamente lo mismo, sino que la prisión permanente revisable española es más grave que la cadena perpetua de los países de nuestro entorno. Bueno, Jorge, la cadena perpetua es un término coloquial. Creo que en ningún código aparece reflejada así, como tal, cadena perpetua. Pero vamos, todos entendemos lo que significa. En sentido estricto, habría que denominarla, o se denomina en los códigos, prisión indefinida, o como en el español, prisión permanente revisable. En prácticamente todos los ordenamientos legales en los que figura, que son muchos en Europa, prácticamente en todos, con contadas excepciones, como puede ser Noruega o Portugal, se contempla una revisión. Ojo, hay países en los que no, son los menos, pero hay algunos que es que nunca jamás. Una cadena perpetua es cadena perpetua en el sentido coloquial del término. En Israel, por ejemplo. El que va a la cárcel de por vida, según tengo entendido. ¿Cómo te condenen a eso? Luego esto que comentas de los países de nuestro entorno, que son más laxos en la aplicación de esto, pues no sé qué decirte. Yo creo que el país de nuestro entorno por antonomasia, que es Francia, porque compartimos con ellos una frontera muy grande, esa revisión no se hace hasta los 30 años. En Holanda, que también está en nuestro entorno, a los 25 años. Y ojo, eso lo han puesto ahora. Hasta el año 2017 no se revisaba nunca. Lo cambiaron tras dictaminarlo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque debieron recurrirlo algún holandés. En Alemania está a discreción del juez, aunque lo común suelen ser 15 años. También está a discreción del juez en el Reino Unido. En Canadá son 25 años. En Italia es a los 26 años. Luego en otros países de la Unión Europea, también relativamente dentro de nuestro entorno, como Malta, no se revisa nunca. Solo admite el indulto del presidente, como era antiguamente en Holanda. Hasta que un maltés llegue y se lo lleve al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea y entonces tengan que poner una cantidad de años, que será probablemente, pues eso, 25 o 30. Yo sinceramente no veo ninguna excepción, no creo que sea ni más ni menos dura, bien, está alineada quizá con las más duras en ese aspecto, porque sí, efectivamente, como comentas, hay otras que son menos, que es a los 20, a los 15, pero vamos, sigue sin ser una cadena perpetua en el sentido coloquial del término, que implica prisión de por vida y sin posibilidad de revisión, como es el caso de Israel o como es el caso de Malta o el de otros países, no muchos, pero alguno queda. Bien, seguimos. Marcos tiene un comentario sobre algo que nos contaba ayer Freddy desde Lyon, desde Francia, sobre esto del ser liberal, ser de derechas y la imagen social que se tiene de ambas cosas. Buenas, Fernando. Te llamaba por el comentario de un oyente hoy del lunes 31 de diciembre, que hablaba que en Francia se veía a los liberales como, casi como muy de derechas, muy reaccionarios, y pues creo que es verdad, incluso en cierto modo aquí en España. Y hilando con otra cosa que iba pensando, es eso exactamente, y yo creo que eso es precisamente parte del problema, y que hay que solucionar. Es decir, pues no pasa nada por ser de derechas, no pasa nada. O sea, me veo de reaccionario, en plan, sí, ¿y qué? ¿Qué problema hay con que yo piense así? Y precisamente me parece que esto es lo que está haciendo Vox, ya hilando con otros temas, y me parece que es en cierto modo gran parte de su éxito, el decir sí y qué. O sea, el no arrugarse ante los que les apuntan con el dedo. Y yo creo que si en algún momento hay algún tipo de esperanza de que las ideas liberales se vean bien entre la sociedad en general, pues es a través de esto, a través de no arrugarse ante los que te acusan de ser de derecha, es muy malo, y decir sí, ¿y qué? ¿Qué problema hay? No creo que la solución sea, por ejemplo, distanciarse de la derecha, como por ejemplo hace Juan Ramón Rayo, ¿no? Por ejemplo, tratar de marcar una tercera línea. No, la gente no creo que le interese pensar así. Y nada, eso.
Muchas gracias por tu programa. Pues sí, Marcos, tienes razón, pero no es fácil combatir la superioridad moral de la izquierda, que se han trabajado durante décadas, especialmente cuando ellos controlan los medios y controlan la educación. Los medios en España de una manera tan descarada que cuando uno lo cuenta en el extranjero no se lo terminan de creer. Pero de cualquier manera ya sabes que esto de la izquierda y la derecha es algo relativamente arbitrario. Bueno, relativamente no, completamente arbitrario. Pues es que el origen está en donde se sentaron en la Asamblea Nacional en Francia durante la Revolución Francesa. Es decir, que no te colocas tú. Salvo los izquierdistas que se colocan a sí mismos. Yo soy de izquierda, se lo dicen mucho y se lo dicen a sí mismos. Te colocan. Por convención al liberalismo lo colocan en la derecha. Pues bien, en la derecha. No es ni bueno ni malo, es lo que es y no hay que darle muchas más vueltas. Me consta que hay liberales que eso pues lo llevan fatal. Juan Ramón Rayo, por ejemplo. Pero claro, es que a Juan Ramón Rayo se lo comen los complejos y trata de quedar bien y tranquilizar su conciencia. Pero vamos, que no es el primero en hacerlo. Vamos con otro oyente más. Se llama Gilberto, es un oyente venezolano que vive en Colombia y que quiere ampliar el programa de ayer sobre la delincuencia en Venezuela. Quería darte la enhorabuena por el programa y hablar un poco sobre el tema de hoy, 31 de diciembre, sobre la violencia. El día de ayer yo manejaba esas imágenes y bueno, me parecían bastante cercanas a la realidad, ya que en Venezuela la violencia se ha desatado. Antes los crímenes eran por hurtar algo de valor, ya no, ya los crímenes se cometen por comida. Es desesperante las personas que viven en sus casas y no tienen algo que darle de comer a sus hijos. Quizás se vean obligadas a asesinar para poder obtener algo de comida. Pero la mayoría de esos crímenes sí vienen de la parte que está bien entrenada por el gobierno, que son los funcionarios públicos, policía y la Guardia Nacional Bolivariana, ya que sin ningún tipo de control le asignan un arma y lo sacan a la calle. Es un sistema que ya tú has venido analizando hace mucho tiempo, funciona, hay que detenerlo. Yo creo que este año debería ser crítico ya. Bueno, llevamos 5 años diciendo que cada año va a ser crítico, pero si este año nada cambia, eso va a empeorar en proporciones bíblicas. Y pues bueno, el gobierno se ha tratado de incentivar los más bajos instintos del ser humano a través de las armas. Hay niños, Fernando, de 18 años que tienen una K-107, que es el arma rusa que Chávez en sus tiempos le compró por toneladas a Putin. Y pues muchos de ellos hacen fiestas con esas armas, otros más inteligentes las venden y huyen del país. Y pues es una realidad que está allí, no es ningún secreto. Tú llegas acá a la frontera en Colombia y tú sabes cómo se maneja eso allí. Si quieres comprar un arma venezolana, tienes que pagar alrededor de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, lo más cercano a $1.000. Son unas mafias que están siempre latentes acá en la frontera, ya que el incentivo es muy grande. Y pues para concluir, no, sí, Venezuela, certifico tu comentario, Venezuela es un estado forajido, donde impera son el poder de las armas y bueno, me da pesar, pero es una triste realidad. Vamos, como tú dices, una sola palabra. Pues muchas gracias, Gilberto. No me canso de decirlo, sois un auténtico lujo de oyentes, la verdad. Da gusto con vosotros y este tipo de cosas que me contáis desde el lugar donde están sucediendo, sé que vives en Colombia, pero vamos que lo tienes especialmente cerca, valen por muchísimas lecturas, te lo digo sinceramente. Son confesiones casi al oído. Bueno, en el caso, esto es un programa de radio, evidentemente son confesiones al oído y son muy útiles para entender el mundo que nos rodea. Y hablando de oyentes, de buenos oyentes, Rafa me transmite sus mejores deseos para el año que empieza. Acabo de terminar de escuchar tu programa de fin de año y aparte de querer agradecerte pues todo el esfuerzo y todo el trabajo que vienes desarrollando desde hace 3 años, que además estoy contento de haber conocido tu programa desde el principio, con lo cual pues soy un escuchante, voy a decir veterano de la Crónica, pues me parece genial haber encontrado un podcast de estas características. Me estás ayudando a entender muchas de las ideas que tenía en la cabeza y que no sabía muy bien cómo ubicarlas. Te quiero felicitar por el espectacular crecimiento de tu programa.
Me animé, de hecho, cuando sacaste los patronos en Patreon a apoyar el programa. Me pareció que merecía la pena apostar por tu programa. Y de hecho, pues también te estoy patrocinando en iVoox porque me resulta muchísimo más cómodo descargarme el programa de música, ahora no me acuerdo del nombre, pero no quería darme de baja en Patreon porque parecía que te retiraba el apoyo un patrono. Bueno, lo que te quiero decir es que estoy muy contento de ser oyente de tu programa. Te felicito por tu buen hacer. Y nada, quería felicitarte también el año y esperando esas novedades que auguras para el 2019, que ojalá puedas llevar a cabo, incluido lo de contar con un pequeño estudio. Enhorabuena, feliz año 2019 y ala, pa'lante. Bueno, Rafa, me has sacado los colores, la verdad, y muchas gracias por tus palabras tan amables. Y oye, Dios te oiga, ¿eh? Espero que este año la Contra incorpore más voces, incorpore más formatos y, bueno, incorpore más de todos. Vamos a ver si entre tus ruegos y yo que estoy tocando madera ahora mismo con las dos manos, pues lo conseguimos a lo largo de 2019. Muy bien, pues miro el reloj, me he pasado y empiezo el año pasándome el tiempo. Pero bueno, esto es la norma aquí en la Contra. Así que vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que arranca 2019 con un comentario sobre la violencia en Venezuela. Se acaba un año que difícilmente podrán olvidar los venezolanos. Ninguno recuerda otro peor y todos auguran constancia en las calamidades. Un año de guerra sin declarar, hambre sin socorrer, enfermedad sin paliar y opresión sin fin. Un año de estupor e impotencia, de pena y asco, de pérdidas y perdido. Huir o morir, huir o callar, huir o no huir, pero siempre sufrir. Un año de no querer más y aún así continuar, de no poder más y aún así continuar. Se acaba un año para Venezuela que no ha sido un año sino una noche oscura, eterna y de pesadilla. Mañana no toca despertar, pero al fin tocará, aunque no sé cuándo. Espero ese despertar con ilusión. El tirano obeso también espera ese despertar, pero con pavor. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado este primer programa del año, que es un gusto empezar un año y empezarlo con la Contracrónica. Para mí, que este programa pues es poco menos que mi vida, pues os podéis imaginar que hacerlo el primer día del año es un auténtico privilegio, y más teniéndoos a vosotros ahí, que lo digo un montón de veces, sois los mejores oyentes que un presentador de radio se puede imaginar. A mí me ha tocado literalmente la lotería con los oyentes. En fin, queridos amigos, con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.